el marco del plan maestro que hicimos con Mecorot, surgen claramente los pronósticos al 2030, al 2040, al 2050. Y el año que viene, esta próxima temporada, vamos a anunciar el pronóstico el día 8 de octubre. Va a ser un año bastante escasez, un año muy por debajo de un año normal en todos los ríos de Mendoza. Entonces nos tenemos que acostumbrar a esa nueva normalidad, como lo decíamos desde hace ya varios años, y hay que trabajar en todo lo que tiene que ver con el manejo del agua, desde la montaña para conocer mejor la oferta, hasta que la usamos en la casa o sobre todo en las fincas, donde se usa la mayor cantidad de agua, en general en la provincia de Mendoza. Entonces, hacer obras es necesario. ¿Qué tipo de obras las que estamos haciendo? Para riego acordado, riego a la demanda, para tener un manejo especial del agua. Poder hacer obras que impermeabilicen también es útil, pero lo fundamental es gastar inteligentemente, usar inteligentemente el agua, tanto en la parte de la parte urbana, digamos, el consumo humano, como en lo que tiene que ver con los consumos productivos e industriales. Entonces, irrigación nunca se metió en la parte intrafinca, que es donde está el gran consumo de agua, pero desde hace mucho tiempo que venimos trabajando con el CFI, con ellos hizo el plan maestro, con ellos estamos trabajando en el plan hídrico, y hace 2 semanas con la provincia, con el gobernador y el director general del CFI, se lanzó un programa que busca que no sea un espasmo, que no sea una cosa que se hace una vez y después no se hace más, porque a los productores esto no les sirve. Entonces lo que se lanzó un programa de capacitación donde se les hace 3 jornadas de 3 talleres, 2 teóricos y 1 práctico a los productores en cada lugar. Vamos a hacer varios en cada lugar porque obviamente cuesta llegar, son cupos chiquitos para que sean útiles. En esto contamos con una gran colaboración del INTA también, que son los especialistas en estos temas. Nosotros tenemos un equipo propio también muy bueno y la gente del CFI. Entonces lo que se hace son 3 jornadas. La primera aquí en San Rafael, en el Río Diamante, son 2 teóricas y 1 práctica, donde se va a una finca con toda la gente que participa y todo lo que se dijo en la teoría se les muestra cómo hacer una práctica para que con pequeñas cosas mejoren su forma de regar, usando menos agua, evitando los déficits que se logran a veces por no conocer pequeñas cosas. Pero con el riego tecnificado también a veces no se usa bien el agua. Y los que no lo tienen es bueno que piensen en tenerlo a futuro. Entonces también lo que se hace, hemos hecho una convocatoria a empresas, se han anotado un montón de empresas proveedoras de este tipo de materiales, tecnologías. Entonces uno de esos días en la finca hacen promoción, no tanto promoción de sus productos, sino cómo y para qué sirven sus productos. Entonces el productor también ya sabe. Y hay pequeñas cosas que son baratas hasta lo que sabemos como más sofisticado en tecnología. Aquellos que están de acuerdo en continuar con este programa, se anotan en ese programa y esto contempla que le hacemos una determinación de riego en su finca a ver cómo riega. Lo seguimos durante un año, lo llevamos a formular un proyecto para que obtenga un crédito que tiene tasas muy bajas, ya se van a explicar enseguida, créditos que da el CFI, y esos créditos le permiten tecnificarse. A veces, como digo, con una manga simplemente, que es una cosa muy sencilla, que a lo mejor con $3.000, $4.000 arregla su finca para mejorar la forma de regar, hasta llegar bueno, a un pivot o a un riego por goteo, con bombeo, con todo ese tipo de cosas. Y se lo acompaña todo un año y después se hace una evaluación de qué impacto tuvo en su propiedad ese proyecto. Entonces es la primera vez que hacemos una cosa masiva, es una cuestión permanente y que se miden los impactos de las políticas aplicadas para que esto después se vaya mejorando en el tiempo y todo esto que estamos haciendo cada vez sea más ágil, mejor, lo vayamos abriendo, lo vayamos delegando a las subdelegaciones, que el INTA tenga esa interacción mucho más generalizada. Nosotros estamos poniendo los recursos que el INTA hoy no tiene para poder hacerlo. Y una gran colaboración de ellos que en el peor momento estuvieron dispuestos a seguir trabajando más allá de que estaban con incertidumbre si seguían o no seguían en su puesto de trabajo, así que les agradezco especialmente a ellos. Pero bueno, ese es en toda la provincia, en todos los oasis, ya lo hemos hecho en Santa Rosa, hubo mucha participación de agricultores, muchísima, tecnificados y no tecnificados. Lo hemos hecho también ayer en San Carlos, en la Sociedad Rural de San Carlos. Lo tenemos mañana en el río Mendoza, en la 4ª zona de riego en La Valle, y luego el lunes en Alvear. Y después empezamos a dar una segunda vuelta a medida que lo vayan pidiendo, porque también los recursos que tenemos son limitados, especialmente los recursos humanos que tienen una gran territorialidad, entonces no es tan fácil a tomar muchos casos. Pero bueno, primero despertamos el interés, los que se muestran verdaderamente interesados, con ellos avanzamos.
Y además hay otro tipo de iniciativa que son las propias del INTA en sus estaciones experimentales. La última semana de septiembre hay una experiencia también con especialistas a nivel mundial para riego tecnificado. Ya están en un nivel muy fino, con varias empresas que se dedican a prestar servicios de excelencia en asistencia técnica a riego y otro tipo de plantaciones, en particular como el pistacho, que es algo nuevo y que está generando, hay buenos mercados. Eso se hace en conjunto con la gente del BIT y con algunas empresas que prestan estos servicios, se hace en Mendoza. También después lo vamos a extender al resto de la provincia. O sea, son experiencias que nunca se han hecho y que vamos a empezar a hacerlas, y en la medida que esto crezca se va a poder clasificar por productores. Entonces, a los que tienen fincas chiquitas, que son la mayoría, que tienen fincas, el promedio en la provincia es 7 hectáreas, 6 hectáreas y media, pero hay muchos productores de 2 hectáreas, 1 hectárea y media, que es prácticamente subsistencia, no van a poder regar. Entonces, si hacen esto, sin inversiones, con buenas prácticas agrícolas, con esta ayuda, con esta capacitación, quizá con poca agua puedan seguir regando y puedan seguir trabajando. No tengo el dato preciso porque estamos en los últimos... ¿Qué pasa con esto? Que cuando uno hace el pronóstico, lo hacen nuestros especialistas, que hace años y años que lo hacen, el volumen es bastante exacto, digamos, el cálculo, siempre nosotros informamos lo que dijimos el año anterior, contamos, el año pasado dijimos tal cosa y lo que hubo es tanto, nos equivocamos en tanto y damos el pronóstico el año siguiente. Ahí el error es bajo. Lo que hay errores notables por falta de pronósticos es en cómo baja esa cantidad de nieve, cómo se dan esos flujos de agua. O sea, cuántos caudales tenemos diariamente durante todo el año. Entonces, estamos trabajando también con el DIANIGLA para tener una nueva plataforma que va a ser pública y también financiar que ellos hagan estudios de investigación y podamos tener pronósticos de mediano plazo. Mediano plazo serían más de 15 días. En algunos casos quizás se puedan llegar a 2 meses, 3 meses, lo irá diciendo el tiempo y a medida que vayamos teniendo más información, más acertados serán los pronósticos. ¿Por qué? ¿Cómo se calcula hoy? Más que nada con estadísticas, en base a qué pasó años similares. ¿Qué es lo que nos cambia todo? El cambio climático, porque ahora las temperaturas de repente son totalmente diferentes a lo que está en las estadísticas. Entonces aparece una ola de calor y esa ola de calor modifica absolutamente todo el derrame de la nieve, se los derrame en los ríos y modifica todos los cálculos. ¿Y en qué incide eso? ¿En qué incidiría que se va a tener un caudal de 80 metros cúbicos y vienen 120 en el manejo de los embalses? Y cuando hay poca agua, manejar bien los embalses significa aprovecharla mejor. Esa es la principal muestra de que lo mismo tenemos que hacer cuando largamos el agua por los canales y cuando las inspecciones de cauce, que tienen mucho por aprender en esto, les estamos ofreciendo técnicos, les estamos dando máquinas, les estamos dando capacitaciones desde hace tiempo, en un programa de fortalecimiento, porque es muy difícil conducir el agua en tantos kilómetros, infraestructura complicada, con gente que no ayuda, la gente, sobre todo los lugares, cuando atraviesan las hijuelas de riego, lugares urbanos, recién hablábamos acá con una afectada, la gente no tiene esa cultura, entonces todo el mundo mete mano y es muy difícil manejarla. Entonces la toma de conciencia también en esto es clave, porque a veces está afectando un agua que va para un consumo humano a veces en algún lugar. Entonces, bueno, en la escasez, que es lo que se viene, cuando tenemos un déficit, que son conceptos diferentes, la escasez es cuando no hay agua, cuando falta el agua, que es cuando hay poca nieve y nos falta el agua. Y el déficit es cuando la usamos, nuestra demanda es mayor que lo que nos ofrecen. Ahí hay un déficit, nos falta. Podemos tener déficit aunque haya mucha agua porque la manejamos mal. En algunos casos no hay escasez y hay déficit por mal manejo. Bueno, tenemos que acostumbrarnos a la escasez y tratar de eliminar el déficit con mayor capacidad de manejo. Seguramente cuando hay una puja permanente que la hemos logrado equilibrar con charlas, con una buena gobernanza, sentados todos en la mesa acordando los intereses. Pero cuando hay poca agua, como va a ser el año que viene, y la mayoría de los años, y por ejemplo en Semana Santa llueve y lógicamente no se eroga agua, entonces se perjudica la actividad del rafting, por ejemplo. Bueno, esto puede pasar, entonces tenemos que ir viendo, ya hemos llegado, hemos avanzado mucho, han cambiado las embarcaciones, mejoramos el cauce del río, con menos agua en el río y embarcaciones más chicas pueden seguir trabajando. Bueno, hay que seguir trabajando en todos esos aspectos porque la naturaleza es la que manda.